Salvador Allende decía que el cobre es el sueldo de Chile. Es verdad, pero resulta harto veleidoso. Nunca se sabe lo que recibiremos al mes siguiente. Al igual que todas las cosas escasas, su precio cambia a cada momento, porque depende exclusivamente de los caprichos de la demanda. El de las mercancías normales, en cambio, es igual al costo de producción y decrece establemente con este. Por añadidura, la demanda de cobre no tiene una, sino dos componentes: producción para consumo final, como todas las mercancías, y precisamente porque su precio cambia cada instante, especulación. Lo peor del asunto es que la especulación, manda. Solo así se explica que el precio del cobre y todas las materias primas más o menos al unísono se vayan a las nubes, cuando su consumo productivo trastabilla al atravesar las economías desarrolladas que lo determinan sus periódicas crisis seculares. A la inversa, se viene al suelo el precio del cobre cuando ellas se recuperan y crecen aceleradamente. El problema es que las crisis seculares duran menos de 2 décadas. En cambio, la recuperación y auge seculares duran más de 2 décadas. Y la que está en curso ahora se encuentra recién en su primera fase. Mal pronóstico. El precio del cobre ha seguido a lo largo de las últimas 8 décadas, 80 años, una trayectoria de montaña rusa, llena de paradojas. No presenta una tendencia secular a la baja, a medida que la tecnología ha multiplicado extraordinariamente la productividad del trabajo, como sucede con todas las mercancías no escasas. Eso significa que los notables avances productivos solo han compensado, poco más o menos, la creciente escasez de yacimientos de buena ley al alcance de la mano. De este modo, el gobierno podría licenciar a los sabios que reúne periódicamente para estimar el precio del cobre de largo plazo. Este no presenta misterio alguno. Es de poco más de $2 por libra. Lo más incomprensible, sin embargo, es la trayectoria de largo plazo que siguen sus incesantes y enloquecidas fluctuaciones. La forma de esta sigue lo que se ha dado a llamar superciclo y se mueve en sincronía casi perfecta con el ciclo secular de las economías desarrolladas. Solo que exactamente al revés. Es decir, el precio del cobre se va a las nubes cuando las economías desarrolladas se encuentran en crisis, y a la inversa, el precio del cobre se derrumba cuando las economías desarrolladas se recuperan y bullen. En efecto, en los últimos 80 años el precio del cobre presenta dos enormes montañas en que alcanza los $4 por libra, precedidas y seguidas por profundos valles en que cae hasta $1 por libra. Los primeros años de bonanza se extienden entre 1963 y 1980, cuando el precio se eleva sostenidamente por encima del promedio, con excepción de unos años entre el 75 y el 78. Es decir, estuvimos en jauja la mayor parte de los 17 años durante los cuales Chile chilenizó y acto seguido nacionalizó el cobre. El segundo periodo de vacas gordas se inicia el año 2005, cuando nuevamente el precio del cobre supera sostenidamente el promedio de $2 por libra. Tras rozar nuevamente los $4 el 2007 y superarlos el 2011, viene oscilando hacia abajo hasta hoy, perdiendo la mitad de su valor máximo, pero todavía sin caer por debajo del promedio, a excepción de unos meses entre octubre del 2008 y marzo del 2009, en lo más agudo de la crisis financiera mundial. Así medido, el segundo periodo de precios elevados se extiende ya por más de 13 años. Antes de 1963, así como entre 1980 y el 2004, en cambio, el precio del cobre se sumergió sostenidamente por debajo de su promedio de largo plazo, a excepción de un periodo a mediados de los años 50 y algunos meses salpicados entre el 87 y el 96, en que superó fugazmente el promedio. Es decir, el precio del cobre ha estado por debajo de $2 por libra durante 5 de las últimas 8 décadas. Alrededor de la mitad del tiempo que ha estado por debajo, estuvo por debajo de $1,50 y alcanzó sus mínimos históricos en 1935, año en que se inicia esta serie,
con un precio de $1,02 por libra, y el periodo entre el 98 y 2001, cuando despuntaba la crisis secular en curso, en que cayó hasta $1,08. Paradojalmente, el ciclo del precio del cobre, como decíamos, se mueve exactamente a la inversa del ciclo secular de las economías desarrolladas. La primera montaña de precios elevados del cobre emerge por encima del promedio en las vísperas del derrumbe secular de las bolsas de los países desarrollados, que se desploman en 1965 y no recuperan su nivel de ese año sino hasta 25 años más tarde. Por el contrario, el precio del cobre se sumerge sostenidamente por debajo del nivel promedio en el año 1980, precisamente cuando las bolsas de los países desarrollados tocan fondos seculares e inician su larguísima recuperación y auge que se extendería hasta fines del siglo, hasta el año 2000. El periodo de vacas flacas del cobre toca fondo y el precio del cobre inicia su segundo gran repunte precisamente en el año 1998, cuando la crisis asiática da la primera gran campanada de lo que sería la más severa crisis secular de las economías desarrolladas desde los años 30. Emerge nuevamente por encima del nivel promedio del año 2005 y, aunque viene en descenso, logra mantenerse a flote hasta hoy. La nueva trayectoria descendente del precio del cobre se inicia tras tocar el cielo a $4,6 por libra en febrero del año 2011 y ha oscilado hacia abajo, rozando el promedio de $2,24 durante el 2016 y tras una recuperación parcial del 2017 vuelve a caer y alcanza a $2,7 por libra a fines de julio del 2018. A lo largo de toda esta caída del cobre, las bolsas de los países desarrollados han continuado su recuperación y al cabo de 18 años igualaron su nivel de inicios de siglo en enero pasado. Si las bolsas de los países desarrollados reflejan el movimiento real de las economías subyacentes, ello se confirma con la evolución del empleo asalariado expresado como proporción de la población mayor de 16 años, quizá el indicador más preciso de la actividad económica real de los países. La primera montaña de altos precios del cobre en los años 60 y 70 emerge por encima del promedio a mediados de los años 60, precisamente cuando la proporción de asalariados ocupados sobre la población estadounidense mayor de 16 años se estanca tras una larga y rápida subida de la posguerra. Al revés, el precio del cobre se sumerge sostenidamente por debajo del promedio en 1980, cuando la proporción de asalariados sobre la población de los Estados Unidos inicia otra larga fase ascendente que la lleva hasta su máximo histórico en 1999, en la víspera del estallido de la burbuja.com. Nuevamente, el extraordinario auge del precio del cobre de la década del 2000 tiene lugar cuando el empleo asalariado estadounidense, expresado como proporción de la población, ha caído nuevamente hasta el año 2010-2011. Tocó fondo el 2011, precisamente el año en que se inicia el nuevo derrumbe del cobre. Es decir, cuando se recupera el empleo, cae el precio del cobre. Es decir, se mueven al revés el precio del cobre y el resto de las materias primas sigue una trayectoria muy similar, con algún rezago o anticipación de los grandes puntos de inflexión, se mueven al revés de las economías desarrolladas, que son las que determinan la demanda de cobre productiva. ¿Se repetirá esta historia? ¿Caerá el cobre sostenidamente durante décadas por debajo de su promedio de largo plazo, como sucedió en las décadas del 80 y del 90? Primo Levi escribió que si pasó una vez, puede pasar de nuevo. Y ello se aplica no solamente a los grandes fenómenos políticos. También los economistas sensatos alertan contra el riesgo de suponer que esta vez será diferente. Para responder estas preguntas, sin embargo, no basta con mirar gráficos. Lo importante es comprender las determinantes principales de este superciclo, las corrientes profundas que lo mueven. Las respuestas de los expertos dejan mucho que desear a este respecto, olvidando que los fundamentos del cobre no son su oferta y demanda productiva, como en las mercancías normales.
Para entender este fenómeno, resulta en cambio de gran ayuda la teoría económica clásica. Sus conclusiones al respecto, que se resumen al inicio, esto de que el cobre tiene dos factores, la demanda y la especulación, apuntan a identificar a la especulación como un factor de la demanda, que a su vez determina el que los precios, digamos, escasos, con independencia de su costo de producción, lo determina la demanda, este factor de la demanda. También la economía clásica explica por qué el capital especulativo abunda en periodos de crisis económica en las principales economías, donde la inversión productiva adicional en estos periodos de crisis no genera ganancias, sino al revés. De este modo, cual golondrinas en busca de mejor clima, grandes masas de capitales excedentes en el norte en crisis secular fluyen al sur emergente. Insuflan allí todo lo que encuentran a mano para especular, monedas, bolsas, materias primas, entre otras cosas. Elevan también la deuda privada y pública hasta niveles insostenibles. Sin embargo, todo ello se revierte cuando las economías centrales se recuperan, ofreciendo nuevamente oportunidades de inversión productiva más cerca de casa. El vuelo de las golondrinas regresando al norte en los años 80 derrumbó todo lo que en la década anterior, la de los 70, había insuflado en el sur, acogotando acá a los deudores, a quienes ya no renegociaron sus deudas, crecidas adicionalmente por la devaluación monetaria. La década perdida de América Latina fue la de 1980, es decir, cuando se recuperaban las economías desarrolladas, no la precedente, cuando estaban en crisis. Las recientes devaluaciones de monedas emergentes, muy cercanas, que para muchos llegaron como un relámpago en día claro, la caída de las bolsas y precios de materias primas que estamos viendo en este momento, se suman a las que se insinuaron desde el 2011. Los grandes grupos económicos y países endeudados empiezan a sudar frío nuevamente. Mala cosa. Hic rodus. Hic salta. Por aquí rodos. Por aquí salta. Eso decían los griegos.